El maestro dijo a sus discípulos: no teman, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna a los demás. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventuradas aquellas personas a quien el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 32 al 48. ¿Cómo vivir la fe de una manera inteligente? Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 7 de agosto del año 2022. ¿Cómo vivir la fe de una manera inteligente? Es la propuesta de la palabra de Dios. Vivimos los católicos la fe de una manera inteligente. ¿Cómo vivir una religión que no ofenda a las demás personas, ni haya necesidad de evangelizar o anunciar la palabra como diciendo que los demás no tienen la razón, pero yo sí la tengo? ¿Cómo vivir una religión y no entrar en contradicción con las demás personas que quizás no aceptan mi religión? ¿Cómo vivir una religión que sea un instrumento de vida social en la caridad, en la misericordia, en la justicia? ¿Cómo vivir ese tipo de religión? Es la que propone Jesús de Nazaret, como diciendo quién es un buen creyente según Jesucristo. Ahí en ese capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, la palabra de Dios enseña que un buen creyente y practicante de la palabra del Maestro debe aspirar a ser un buen administrador, con las cualidades de la prudencia y de la fidelidad. Prudencia y fidelidad son suficientes, serían dos columnas que sostienen a toda persona que quiera distinguirse para vivir una religión de una manera inteligente. Sería la prudencia en el buen trato con los demás, con las demás religiones, con las personas que no piensan lo mismo que tú estás pensando. Y una religión centrada en la fidelidad a Dios, ser muy fiel a Dios. Los mayores deseos de Dios es que mientras vivimos la fe en este mundo, cumplimos con las tareas y con las obligaciones y aprendemos a ser personas diligentes desde la ética, por ejemplo, desde la moral, responsable en lo que hace cada persona y por supuesto de lo que se espera que es la vida eterna. Aprende la persona a ser responsable y diligente viviendo una religión de una manera inteligente. Si la fe es un don de Dios y es una gracia de Dios y la fe se le regala a cada ser humano, la pregunta del millón sería ¿por qué esa persona no la vive de una manera inteligente? ¿Por qué es tan cerrada? ¿Por qué es tan complicada? ¿Por qué utiliza la fe para criticar a los demás? No entiende eso desde la inteligencia del ser humano. Luego, la Biblia dice que hay que ser conscientes de que el mundo necesita la luz de Dios, de hombres y mujeres que seamos capaces de ser luz
para las demás personas, sal de la tierra, dice el Evangelio, capítulo 5, según San Mateo, luz del mundo, lámpara que ilumine a los demás. Ese capítulo 5 del Evangelio según San Mateo vendría a ser bien interesantísimo porque propone exactamente qué debe ser cada persona para los demás. Debe ser luz, debe ser sal de la tierra. Así pues, la fe se vive con inteligencia. ¿Y quién dice eso? La Santa Biblia también lo propone. Hay un capítulo 11 de la carta a los Hebreos que es bien interesante en una Biblia, que es el capítulo 11. Y allá, en ese capítulo 11, la Sagrada Escritura va a decir que la fe es la garantía de los bienes que esperamos, que nos permite descubrir las maravillas de Dios. También serán felices todas aquellas personas que sepan vivir inteligentemente su fe. ¿En dónde? En todo espacio, en todo lugar, en todo momento. Capítulo 11, carta a los Hebreos. Entonces, esperar la venida del Salvador no es tan fácil explicarlo así como con palabras concretas. Hay que aprender a vivir de acuerdo al orden que Dios le ha dado a la creación. Cada cosa tiene su lugar y cada experiencia tiene su instante, todo tiene su valor, tiene su principio y su fin. ¿En dónde está la clave para vivir la fe? En una virtud que se llama la esperanza. Los católicos conocemos 3 virtudes que nos enseñan en el catecismo desde la infancia, que le llaman virtudes teologales. La primera es la fe, la segunda es la esperanza. Esas virtudes teologales como fe, esperanza y caridad, la esperanza enseña a vivir la fe en medio de las responsabilidades cotidianas de una persona creyente. En eso se mueve la esperanza. Cuando dice Dios, el Hijo de Dios, tengan ceñida la cintura, como que respondan por la historia, trabajen por el sustento diario, corrijan sus defectos y debilidades porque son una amenaza para un buen espíritu. Eso significa la esperanza con que trabaje una persona su fe, la inteligencia con que vive una persona su fe. Si la persona le aplica bastante inteligencia a la fe, llegará a la conclusión: ¿por qué hago lo contrario? ¿Por qué no tengo ceñida la cintura? ¿Por qué permito estas debilidades? ¿Por qué soy una amenaza para los demás? ¿Por qué desconfían de mí? ¿Por qué critican tanto de mí, de mi manera de hablar que ofende tanto a los demás? Es exactamente eso, aprender a vivir la fe, pero de una manera inteligente. No es posible ser cristiano y seguir en la misma situación como ahogado en las riquezas, diría el Papa Francisco. Es necesario poner confianza en el Señor, busquen el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. El Papa Francisco enfocaba muy bien el camino de una fe que es muy inteligente en una persona, y cómo vivir una fe inteligente. No es posible ser un creyente y seguir ahogado en los asuntos de este mundo, o no es posible ser un creyente y la persona creyente es la persona que le tienen miedo en la sociedad porque su boca es muy terrible cuando habla de los demás. O no es posible, diría el Papa Francisco, ser un creyente y ser mal ejemplo para las demás personas. Hemos aprendido cómo vivir la fe católica cristiana como personas verdaderamente inteligentes que sabemos lo que hacemos y cómo lo hacemos todos los días. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.